No llevo cadenas. Dirige este podcast Isadora Pajón, creadora, coordinadora y acompañante terapéutico de Mujeres con Salida. Hola Lu, bienvenida, ¿cómo estás? Un placer tenerte. Hola Isa, buenas tardes, un placer la convocatoria, un placer estar en este nuevo proyecto de Mujeres con Salida que, que va a dar que hablar, como todo lo que hemos hecho hasta ahora. Mujeres con Salida, un proyecto que quién va a creer en tan poco tiempo, desde diciembre del año pasado hasta casi ya diciembre de este año, se va a cumplir un año y como te digo, un placer tenerte, completo la frase, en este podcast, en este primer capítulo que nació desde la necesidad obviamente de seguir construyendo, ¿no? Como decís vos, venimos con propuestas desde la página, que la página Mujeres con Salida, en sí su principal propuesta es atender a chicas, a mujeres de 18 en adelante que hayan sufrido episodios de violencia y quieran sanarlos, o mujeres que lo estén atravesando actualmente, e incluso familias que quieran acompañar esos procesos, ¿no? Mujeres con Salida cuenta con vos, que sos la psicóloga, una de las tantas psicólogas que tenemos en el dispositivo, acompañantes terapéuticas y demás. Mujeres con Salida como que vino ampliando su modo de visibilizarse, digamos, y el podcast pretendemos que sea una arista más para seguir informando, seguir diciendo acá estamos, para contener, para asistir, para resguardar a muchas mujeres o a muchas personas que buscan ayuda por esas mujeres, ¿no? Eh, Seguro en algún momento va a pasar, ¿no? De tener algún pariente cercano, alguna amiga que diga, che, mi amiga está en esta situación, mi hija, mi hermana, y no sé cómo abordar. Y yo creo que este podcast, este primer episodio, va a ser una gran herramienta también para hablar de qué son las violencias y cómo abordarlas, ¿no? Ujú, por supuesto. Apuntamos a poder dar un poco de respuesta, tirar un poco de luz dentro de de esta temática, que de por sí tiene bastantes zonas oscuras y mucho más en la actualidad, tristemente. Bueno, Lu, vos, además de ser psicóloga, tenés el abanico es bastante amplio en lo que te has interiorizado, porque te gusta mucho, siempre estás cursando algo, capacitándote en algo. Entonces me pareció re importante traer, digamos, todo tu conocimiento para hablar porque además sos una psicóloga que trabaja con perspectiva de género, que no todas lo Ujú. abordan, que como para desglosarlo ahí bien cortito, la perspectiva de género no es la perspectiva en la que tratamos de derribar los estereotipos de género, ¿no? Tratamos en la perspectiva de género de abogar por la igualdad de género, por desarmar las masculinidades tóxicas, digamos, la perspectiva de género como que abarca todo este camino de conquista de derechos y demás. Y bueno, qué más interesante que empezar por ahí, ¿no? La primera pregunta. ¿Qué son las violencias por motivos de género? ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencias por motivos de género? Bueno, una respuesta muy amplia, un término muy paraguas, podríamos decir. Las violencias por motivos de género sería cualquier manifestación dañina hacia otra persona que tenga que ver con una relación desigual y que históricamente se caracteriza por un dominio de hombres sobre mujeres. Así como bien amplio sería esa la definición. Obviamente esto incluye un montón de cuestiones de violencias y está bueno hablarlo en plural porque tenés la violencia psicológica, simbólica, patrimonial, eh, patrimonial o económica, depende cómo lo llamen, la física, eh, la sexual. No sé si me estoy olvidando alguna, tengo acá como mi pequeño punteo, pero creo que las nombré todas. Eh, Esas son algunas de las violencias. Y obviamente después está la cuestión de, dentro de cada violencia, las técnicas que se usan para ejercer esa violencia. Luego vos dijiste algo interesante que es lo histórico, ¿no? Porque vos Ujú. en esta definición que arrojaste dijiste son las violencias
que claramente son dañinas hacia otro ser humano en función de su género y que se proporcionan en la balanza desde cierto lugar hacia cierto lugar, ¿no? Como una presión histórica, decías vos, por lo general de varones sobre mujeres. Decimos por lo general porque sabemos que todas las personas estamos sujetas a violencias, sea varón o sea mujer, pero entendemos la diferenciación, ¿no?, que se hace porque la historia arrastra a quién debe recibir la violencia, como que la historia arrastra a la bajada de línea, ¿no? ¿Quién debe recibir la violencia y quién la debe? Claro, ¿quién es la víctima y quién es el victimario? Y en esto de, bueno, de qué son las violencias y que son muchas, como mencionaste, digamos, son sobre todo históricas, ¿no? Y son tantísimas, que hoy en día hablamos, que es de lo que va este podcast, de la violencia digital, que porque las violencias mutan según el tiempo histórico, ¿no? Y como si hay una nueva herramienta que nos sirve para ejercer otra nueva modalidad de violencia, la usamos, que es, por ejemplo, en este caso, la violencia digital, el móvil, no existe exactamente para generar violencia, pero se puede hacer y muchos lo hacen desde ahí, ¿no? Desde las redes, desde los móviles, los teléfonos, cualquier dispositivo electrónico. Y en esto de las violencias por motivos de género, hoy tenemos que incorporar esta nueva, ¿no? La violencia digital. Claro, esto que decíamos, históricamente ha sido de hombres a mujeres y también históricamente antes era solo sexual. Mentira, perdón, me equivoqué. Antes era solo física. Se amplió y se descubrió que las violencias tenían otras características, había otro tipo de violencias y se fueron incorporando lentamente las distintas formas de violencia a tal punto que la violencia sexual fue una de las que más difícil fue aceptada porque obviamente tuvo que ver también con cambiar el paradigma de los femicidios a que dejen de ser llamados, mal llamados, crímenes pasionales, porque antes los hombres lo hacían porque eran muy pasionales y por eso tenían estas situaciones de violencia hacia sus parejas. Bueno, después de mucho trabajo, después de muchas personas que militaron este reconocimiento de víctimas que en realidad las deberíamos llamar sobrevivientes, más que víctimas, porque si las ponemos en el lugar de víctimas, las ponemos en un lugar pasivo y son mujeres que tienen resiliencia, son disidencias que tienen resiliencia, que logran levantarse y después del acompañamiento conseguir obviamente todo lo que es volver a empoderarse, volver a levantarse de ahí y transitar todo lo tramitado, que no es nada sencillo. A todo eso hay que sumarle también ahora la violencia digital, o sea que ya no son 7 como eran en algún momento, sino que ahora pasarían a ser 8. Y acá nombraste también, que súper tengo que tomar el guante ahí, la violencia hacia las disidencias, que también son violencias por motivos de género, porque también la comprensión central, que creo que hay un consenso social en eso, es que la violencia de un hombre hacia una mujer es violencia por motivo de género, como incluso muchas veces también al revés intentan, o hacia los niños, ¿no? Hacia las personas más vulnerables, y de pronto las violencias hacia las diversidades sexuales, lesbianas, gays, bisexuales, trans, también pasan a ser violencias por motivos de género, digamos, por una cuestión enteramente de que lo que se escapa de lo heteronormativo, digamos, lo que se escapa de mujer-varón es como muy cuestionado socialmente, o al menos era, con el correr de los años, hemos logrado que deje de ser tan cuestionado, más sin embargo no deja de ser atacado, violentado en muchas oportunidades cada vez que se puede. Entonces creo que las disidencias también, las diversidades ocupamos un lugar de sufrir mucha violencia, ¿no? Porque por ahí pienso, ¿no? Si la sufren en las mujeres, que son la mitad de la población, digamos, o sea, algo que parece hasta ilógico, ¿cómo no lo van a sufrir las diversidades, ¿no? Que a veces se incluso mal llaman minorías, ¿no? Entonces la violencia por motivo de género está bueno aclarar que también van mucho en esa dirección, muchísimo, que se enmarcan ahí. De hecho, toda violencia, podríamos decir, toda violencia basada en el género, es toda violencia ejercida hacia una persona que no se encasille en el paradigma patriarcal u heteronormativo.
todo lo que esté por fuera del heteronormativismo, no sé si está bien dicho, va a quedar incluido dentro de esta cuestión de violencias de género, porque son basadas en el género, y el género no nos olvidemos que es un constructo social y que va a tener y va a variar a lo largo de las culturas y de la época. Entonces está bueno pensarlo que está basada en el género para no pensarlo solamente hacia las mujeres. Exactamente, y en no pensarlo solamente hacia las mujeres, pensaba en todo lo que hoy también se propone para los varones, ¿no? Y en pos de los varones, que también es una gran lucha en igualdad para con ellos. Por ahí la idea de que descompriman todas esos mandatos aprendidos, ¿no? De que los descompriman, los expulsen, porque también hay una violencia por motivo de género, por ejemplo, el varón que llora, ¿no? Porque hay una violencia de género hacia ese varón porque no está cumpliendo, como bien decías vos, el rol que te asignan por no ser perfectamente varón, como escuché por ahí, o ser perfectamente mujer, ¿no? Como las Ujú. violencias por motivo de género también hoy en día escapan, y desde siempre, ¿no? A lo que es solo la violencia hacia la mujer, sino la violencia a cualquier persona que no siga, ¿no? Un estándar. Por supuesto, cualquier persona que esté por fuera de esta norma patriarcal, va a ser violentada y, y tiene que ver también con esta cuestión de no poder pensar por fuera de el binarismo, hombre-mujer. Digo, por eso está bueno esto que hacemos de insistir e incluso machacar, digo, estamos dando vueltas sobre lo mismo, pero es necesario machacar y machacar estos conceptos porque incluso estamos naturalizados, digo, el baño, vos tenés los baños hombre-mujer y no tenés otra noción, digo, todavía hay muchas deconstrucciones necesarias. Estoy yendo de tema, sí, obvio, pero para entender a qué nos referimos cuando hablamos de que el género es un constructo social, está bueno pensarlo desde esto. Todavía hoy hay muchos lugares donde se sigue manejando el binarismo y el problema es que está resurgiendo en este contexto histórico 2025. Pensaba ya como habiendo como cortado tanta tela ya en este sentido, en esta primera pregunta, ¿no? Pensaba en pasar a la segunda, esto, ¿no? Aclarando que siempre es bueno contener a toda persona que sufre violencia, toda, absolutamente toda. De hecho, la violencia digital la podemos ver que la sufren los influencers todo el tiempo y en una época de tanta masividad tecnológica, digamos, tanto mujeres como varones que están expuestos sufren mucha violencia digital. Entonces es como en este marco también de apelar a un mundo sin violencias, recalcar que toda persona debe ser contenida, asistida, ¿no? Cualquier varón, mujer, niño, niña, diversidad que sufra violencia, debe tener una red de apoyo sobre todo, ¿no? Qué importante cuando hablamos siempre de las redes de apoyo. Bueno, Mujer con Salida es una red de apoyo, pero desde un lugar más profesional. Por ahí, a quienes tenemos cerca, siempre recomendarles, ¿no? Eso de estar es súper importante. Aunque no sepas Una, por aunque no supuesto, sepas qué la hacer. presencia, claro, la presencia del otro estando disponible y una escucha, simplemente escuchando sin juzgar, eso también es una característica sumamente importante que hay que tener en cuenta en las redes, que cuando uno va a un lugar que lo van a acompañar, lo van a escuchar, no va a ser juzgado, hay que hacer un proceso de deconstrucción en la sociedad de ese sentido también, pero sobre todo es esto que vos dijiste, las redes de apoyo son fundamentales. ¿Por qué? Porque las características de las relaciones violentas, y ahí voy un poco más a las relaciones, es aislar a la persona. La violencia digital y cualquier tipo de violencias, lo que trabajan es justamente es que uno no se exponga, no esté con otros, no comparta, no muestre, no diga. ¿Cómo? Tenga vergüenza. Tenga vergüenza, sienta culpa. Entonces, justamente apuntan a eso, apuntan a que no tengamos red, y por eso es tan importante la red para salir de cualquier situación violenta y para sostenernos quienes sufrieron una situación de violencia. Ahora sí, lo habiendo dejado como este importante mensaje final, ¿no? De las redes de apoyo, más allá de siempre ir a terapia, ¿no? Y recurrir a espacios como
o Mujeres con Salida o cualquier otro que puedan brindarte algo que tampoco es accesible para todos, es importante decir que no siempre la terapia, más cuando hoy en esta era los problemas de salud mental se han triplicado, multiplicado, entonces como que los sistemas de salud pública están colapsados, no hay turno para el psicólogo, un montón de situaciones que para eso nacen estos espacios, ¿no? Como Mujeres con Salida. Y también ya desde este segundo ángulo, la segunda pregunta es, desde el campo de la psicología, que es el tuyo, es al cual te abocás y del cual trabajas día a día, quería saber cuál es el perfil, porque entiendo que ustedes estudian muchísimo, una carrera muy tediosa por momentos, entonces quería saber desde qué ángulo se abordan las violencias por motivo de género, porque digamos, en la psicología también creo que se comprende la víctima y el victimario, pero desde qué lugar, por ejemplo, ¿no? Desde el campo de la psicología, ¿qué perfil tienen o se tenía antes, ponerlo si lo ponemos en la historia, en línea de tiempo, qué perfil se tenía sobre la víctima y qué perfil se tenía sobre el victimario? Porque poner en la sociedad sabíamos que antes la víctima era... tenía que soportar por los hijos, por el marido, y a lo sumo, si alguna se animaba a hacer terapia. En otra época, el psicólogo decía lo mismo, digamos, es decir, ¿era como una noción que también se interpreta desde las carreras o es algo que realmente no se ve desde ese lugar cuando estudian ustedes? Bueno, yo atravesé, por suerte, un momento donde hubo un cambio de paradigma, de alguna manera. ¿Por qué? Porque en la facultad al inicio no te planteaban las cuestiones de género cuando yo empecé a pensar lo que iba a estudiar o cuando empecé a estudiar quizás. No lo planteaban como algo central, no estaba visto que las víctimas necesitasen atención, generalmente había una noción, sobre todo en la psicología, de que la mujer, si tenía ataques de ira o algo, seguramente tenía algún trastorno de la personalidad, incluso si la mujer tenía mucho deseo sexual o era muy expresiva o alguna cuestión, seguramente tenía algún trastorno de la histeria. Bueno, en realidad no es trastorno de la histeria, sino que le dicen histeria directamente. Pero justamente yo atravesé un poco ese cambio donde se empezó a hablar y a revisar esas definiciones y a cambiar esos roles de que el hombre no es que por pasión, porque es un hombre pasional y no controla sus impulsos, comete lo que comete, sino que es víctima también, y acá me pueden llegar a escuchar raro, pero el hombre es víctima también de una historia patriarcal. No quiere decir que justifique sus acciones esto, pero es necesario entenderlo en el contexto, entender que las acciones que ellos cometen son consecuencia también de un patriarcado que los pone en ese lugar. Insisto que esto no justifica la acción de la violencia, es entender en qué contexto se da. Y obviamente la psicología avalaba eso como, bueno, el hombre es pasional, no puede controlar sus impulsos. La mujer, bueno, la mujer es más pasiva, es más tranquila, es más dócil. Y la realidad es que ni lo uno ni lo otro. Había un sistema que estaba instruyendo a los roles de las mujeres y de los varones, de las feminidades y de las masculinidades, diciendo lo que era público, lo que era privado, lo que estaba permitido, lo que no, y justificaba para un lado y para el otro. La realidad es que hay que trabajar sobre ambos y sobre todo con la cuestión esta de la perspectiva de derechos. Digo, antes las mujeres no tenían derechos, los derechos de las mujeres fueron llegando muy de a poquito, muy de a poquito. El último derecho conquistado es la decisión de elegir sobre sus cuerpos, pero antes eso no era una decisión. No sé si contesté, por ahí me fui muy por las ramas, pero... No, sí, y ¿sabes qué más pensaba cuando hablabas? Que se me vino ahí nomás, automáticamente a mi mente esto de que hay que trabajar sobre ambos géneros y sobre todas las personas en sí. Y también de que yo compartí un post casualmente que habla un poco de esto, porque vos decís, el hombre también es víctima y me encanta que lo reconozcamos así, porque también el hombre muchas veces cuando sufre violencia no se puede reconocer como víctima por el sexismo propio, ¿no? Por esto de que son ataduras, son mandatos, son toda esta bajada de línea que venimos hablando. Y yo leí también en este post que compartí que
un niño cuidado, un niño contenido, un niño o niña que esté con sus derechos garantizados va a ser un abusador menos, un acosador menos, una persona quizá con depresión menos. Y es tan real, digamos, la conexión que hay, ¿no? Entre el origen de todo, porque está en el origen de todo, que es el que permea, el que moldea y construye ese árbol que después será un árbol que te dé aire o será un árbol, digamos, que acapare todo y que oprima al resto de árboles, ¿no? Como por poner una metáfora. Me Ujú. parecía lindo ese post, lo que expresaba, ¿no? Claro, y aparte tiene que ver con esto que decía recién, entender que las violencias no son hechos aislados ni personales, son contextuales, son estructurales, y hay que buscar, insisto que cuando hablamos de esto no estamos justificando nada, y lo repetiré las veces que sean necesarias para que quede claro, pero sí es necesario leerlo en contexto, leerlo eh, en cómo se van gestando y trabajar sobre esas creencias. De hecho, algunas de las cuestiones que uno puede hacer para prevenir algunas cuestiones de violencia de género es habilitar los entrenamientos emocionales, la inteligencia emocional, crear redes de apoyo, crear concientización, hablar de consentimiento informado, explícito, fundamentalmente, digo, no hace muy poco, tuvimos que volver a discutir sobre por qué el consentimiento es importante. No estamos muy lejos de tener que hacer algunas aclaraciones a veces que parecen bastante obvias, pero que es necesario y las repetiremos las veces que sean necesarias hasta el hartazgo, pero porque así es como se rompe una idea tan arcaica como el patriarcado. Y en este sistema, ¿no? Que venís mencionando, el patriarcado y demás, que es como donde se gesta, bueno, porque las opresiones en el mundo son muchísimas, ¿no? Acá estamos abordando exclusivamente las violencias por motivo de género, ¿no? Pero sabemos que existe el clasismo, el racismo, el LGBT odio, digamos, un montón que entra en las violencias por motivo de género, como bien decían, pero digamos, son tan amplias el paraguas y el abanico, que cuando hablamos otra vez de hombres y mujeres que sufren desigualdades, es como que si sos pobre, como siempre hablamos, es peor, si sos trans es peor, digamos, es como que se te adjuntan, ¿no? En esta interseccionalidad las opresiones. Y Claro, es como, se triplican las causales de violencia, y por cuestiones de raza y por cuestiones de migración, entre otras, ¿no? Como para nombrar algunas. yendo como al tercer eje, ¿no? Habiendo aclarado que siempre se juntan, ¿no? Estas situaciones de opresión, ¿no? Después en sí, ¿cómo afectan los roles sexistas de género? Digamos, que de algún modo lo venimos planteando también, ¿no? Pero netamente, digamos, hay un video muy bueno que se llama Rosa y Azul, que muestran bebés que se van desarrollando a lo largo de su vida y a Rosa le toca cierta ropa, ciertos juguetes y ciertos mandatos que va cumpliendo a lo largo de su vida, y a Azul le tocan ciertos mandatos. Y si Azul hace lo que hace Rosa, está mal, y si Rosa hace lo que hace Azul, está mal, ¿no? Como jugar al fútbol, ¿no? Entonces, los roles sexistas, como decíamos desde un principio, afectan de manera enfermiza a veces a ambos, porque, digamos, como a veces un varón no puede ser cuidador porque cree que realmente está convencido de que para nada es para nada lo tienen que hacer, o sea, para Para nada nada es es su su rol, claro. tarea, Hay, no podría ser, es impensado. claro, ¿Cómo afecta? afecta en muchos y en casi todos los campos, te diría, como dije, en cuanto a la psicología, afectaba en cuanto a la posibilidad de hacer un tratamiento, porque si vos tenías cual o tal enfermedad o cual o tal padecimiento, de por sí tenías ya una limitación, porque empezabas con un diagnóstico que quizás no era tal, en primer punto. En segundo punto, en la psicología también la mayoría de los estudios, y acá no solo en psicología, sino en general, se hacen con hombres. Entonces, hay pocos estudios sobre las mujeres. De hecho, hace poquito escuchaba que había una mujer que había creado un juguete sexual
pensado por y para las mujeres. Porque la mayoría de los juguetes sexuales, y acá me voy como un poquito corriendo a la sexología, pero está relacionado con esto, cómo afectan los roles de género, afecta incluso en el acceso al placer. Los juguetes sexuales estaban pensados por hombres, este, entonces también era ahí un techo, por decirlo de alguna manera. El techo de cristal, el famoso techo de cristal, es otra forma donde las violencias afectan a los diferentes géneros de distinta manera. La cuestión del acceso a la justicia, la posibilidad de ser escuchadas, las voces silenciadas durante tanto tiempo, la revictimización y el no creer en las víctimas, no creer en las sobrevivientes y decir que porque es mujer exagera, o la culpabilización, también hay una cuestión ahí que tiene que ver con el rol y el género, y que genera obviamente violencia. Bueno, en la medicina, como te digo, la cuestión está de los diagnósticos o de seguramente los sesgos que crearon a lo largo de todos estos años, las ideas incluso de que el hombre tiene el mismo cerebro que la mujer y son distintos los cerebros. Son cerebros que tienen conexiones diferentes. Y si no las podemos notar y si no podemos incluir a las mujeres en los estudios, no podemos nunca hablar de que se estudia también a las mujeres, porque no es lo mismo. Es como que en cada sector, digamos, hablando de cada campo y de cada sector, se pueden vislumbrar muchas diferencias, ¿no? Y muchos obstáculos, ¿no? Para poder proseguir, digamos, antes. Y hablando más quizá de lo social, porque vos ahí nombrabas la medicina y un montón de espacios, digamos, eh, que son hoy del lugar público para mujeres también, ¿no? Por eso también entiendo que los estudios como que parece que no las incorporan porque siempre se ha acostumbrado que la mujer no tenía que estar, ¿no? Y cuando la mujer entró al espacio público es como que irrumpió, obtuvo ese derecho, entonces como que, digamos, la opresión continúa, porque siguen sin tenerlas en cuenta, siendo que ya hace un montón están en el espacio público, ¿no? No es como antes que se preservaba y se reservaba sí o sí la mujer en el hogar y era imposible, era impensado trabajar, digamos, ¿no? O estudiar, entonces era como, digamos, como decir, fueron conquistas que fueron muy de a poco, fueron llegando muy paulatinamente, y entonces como que desde una opresión histórica también a veces se abordan las cosas, porque por ahí escucho que dicen, ¿cuál opresión? Si ahora hay una igualdad ante la ley, ahora sí, siguen las violencias, pero hay una igualdad ante la ley, como un principio de igualdad ante la ley, hay un sistema que tiene que favorecer a ambos por igual, pero las falencias siguen estando y no es tan así realmente como la igualdad ante la ley lo predica a veces los escritos, ¿no? Porque tenemos leyes muy lindas, pero a veces a la hora de verlas ejecutadas no están. Entonces, Claro, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que se ejerce. Eh, en todos los ámbitos, incluso en la capacidad y en la posibilidad de acceder a tratamientos. No solo tratamiento psicológico, pienso en mujeres que consumen, situaciones de consumo. No pueden acceder fácilmente a tratamientos porque tienen que considerar a sus hijos, tienen que considerar qué hacer con la crianza de sus hijos, porque no está contemplado. Y sin embargo, si un hombre va a hacer un tratamiento por consumo problemático, no se lo preguntan. No, a una mujer se lo critican, se lo cuestionan, se lo, se lo buscan, es como, ¿y tus hijos dónde están? ¿Y vos qué estás haciendo? Porque se cree que la mujer es la única responsable de los hijos. Digo, hasta esas cosas tan sencillas donde el tratamiento por consumos problemáticos podría alcanzar a todos. se asume directamente, como vos decís, que el cuidado tiene que estar a cargo de ella. Nadie piensa, ¿y dónde está el padre de esa infancia, ¿no? Siempre se piensa en, lo estás dejando solo. Pero tendría que estar solo, tendría que estar con la otra parte que tendría que estarse haciendo cargo y responsabilizando de, ¿no? Con la otra figura de crianza, para poder, así como estamos diciendo que construyamos sociedades más deconstruidas, pensemos como figuras de crianza. ¿Por qué la madre debería ser la única figura de crianza? ¿Por qué no podría estar con su otra madre, por ejemplo, o con su otra figura de crianza más amplio? Eh,
pero sin embargo se critica automáticamente y se considera que la mujer lo hace porque quiere, porque tiene que hacerlo, porque le gusta, digo, se espera que voy a poner otro ejemplo que me estoy acordando en este momento. Em, los ginecólogos, cuando una mujer va a pedir algún tratamiento anticonceptivo, limitan las posibilidades a las pastillas anticonceptivas, porque el DIU es solo si ya tuviste hijos, por ejemplo. A ese nivel hay una desigualdad. Al 100%, y también creo que esto del consumo lo retraigo porque también es como, bueno, a la hora de la ligadura de trompas, como para también agregar algo, siempre hay como muchos impedimentos, no solo en los métodos anticonceptivos, sino en los accesos, bueno, a la IVE, ¿no? También en muchos campos de la salud. Impresionante que te pongan baches para ingresar al sistema de salud, que es algo que sí o sí la persona necesita, porque a veces depende de su vida en los casos más... de seguir viviendo, ¿no? En los casos más drásticos. Uh-huh. Y después pensaba en esto que decías vos de volviendo al consumo problemático. Ahí está. Yo tengo una anécdota de porque estoy haciendo la diplomatura de Polo de la Mujer de nuevo, porque todos los años renuevan contenidos, y es de acompañantes comunitarios contra la violencia de género, y ahí como que nos empujan mucho con este tema, porque vimos un módulo que era salud mental y consumos problemáticos, y habla un cura, villero, que siempre él expresa que él veía mucho consumo en su barrio, y decía, bueno, ¿qué podemos hacer desde la iglesia? Y cuando consideraban a las mujeres como víctimas de consumo, decía este cura, dice, nunca nadie las acompaña. O sea, ellas acompañan al hijo, ellas acompañan hasta el suegro, al yerno, al cuñado, al hermano, al padre, que tiene consumo. Siempre está la madre ahí esperándote a la salida para que vos le digas que cómo está el hijo, que cómo avanza, que qué hace, qué no hace. Pero cuando ellas son las que tienen un problema de consumo, nadie las cuida. Y el cura decía, ¿quién cuida a las que cuidan? Porque cuando ellas son las que tienen, incluso se les juzga el triple por esto de los hijos, decía él que siempre se pensaba en dónde están los hijos y nunca se pensaba en que ningún varón la acompaña, pero ellas tienen que acompañar a todos los varones de su entorno cuando tienen una situación así, ¿no? Y ahí está la desigualdad. Y a veces la desigualdad esa no se ve en estadísticas, porque todo hoy lo basamos para medir la desigualdad en estadísticas, que está muy bien, ¿no? Los números a veces son necesarios. De hecho, hay estudios que se contrarrestan, se contraponen, pero digamos en la realidad tangible, bajado a tierra, a veces los números que a veces no contamos, además en realidades que muestran la desigualdad, porque que haya una mujer que esté siempre, pero cuando ella necesita nadie está, es una desigualdad que a veces no está en un número, pero está en la tierra, digamos, en algo tangible que vemos, sobre todo. Por supuesto, por supuesto. De hecho, yo que trabajo en consumos problemáticos, porque como dijiste al principio, abarco muchas cosas, noto también eso, noto que las mujeres vienen solas y por eso traía esta cuestión de la diferencia de acceso a los tratamientos, porque les cuesta muchísimo. Y no solo es eso, sino que si están en un tratamiento y hay hombres, incluso los hombres, sin darse cuenta, no desde un lugar de malicia a veces, preguntan por los hijos o desde un lugar de querer hacer algún acercamiento, a veces un poco fuera de lugar en esos contextos, terminan expulsándola, entonces es muy difícil que las mujeres puedan continuar el tratamiento porque no tienen nadie que las apoye o donde puedan descargar esas cuestiones que también les pasan, o decir y contar situaciones que le pasan en su maternidad, quizás en un grupo donde hay hombres y mujeres, por ir al binarismo, es mucho más difícil poder plantear esas cuestiones porque no se sienten alojadas por los otros. Y ni hablar de que muchas veces la mujer en situación de consumo pierde tristemente sus hijos, porque es mucho más fácil arrebatárselos también, ¿no? Para la justicia, que a veces no mira con una lupa detenidamente lo que esa mujer está transitando, y a veces por el bien también de ella y de sus hijos, en una plena recuperación que te pregunten por eso es muy complejo. Yo he estado también en rehabilitaciones, he tenido acceso a acercamiento y he visto también esta situación, ¿no?
de que a veces los varones hablan de otros temas que, que las mujeres tienen más resueltos y las mujeres hablan de temas que los hombres no entienden, porque los hombres no son Ujú. madres, entonces como que no, digamos que como vos decís, se contrarrestan puntos, como todo en el sexismo y como todo en esta desigualdad de género, ¿no? Que la práctica de la empatía es fundamental, ¿no? Para los grupos comunitarios, para las redes estas de apoyo, para las redes más formales, como son quizás mujeres con salida. Ujú. Y me gustó, Lu, que puedas traer todo este aporte y que hayamos pasado por varios puntos, ¿no? Por casi En- todo lo que pueda. por todo lo que se me ha ocurrido, te he incorporado temas que incluso no estábamos pautados, porque lo del consumo fue justo que hoy tuve un grupo de mujeres y disidencias, entonces me pareció, cuando estábamos charlando en ese grupo, fue como esto también es parte del no acceso a, a espacios solo por una cuestión de género. O si bien el acceso está, porque la posibilidad de que ellas accedan está, el no sentirse alojadas, el sentir que son expulsadas por las dinámicas, no por dinámicas patriarcales, sino porque no estamos lo suficientemente deconstruidos como sociedad, quizás. Incluso pienso que esta deconstrucción no tiene que ser una destrucción, sino que tiene que ser algo que se deconstruya para reconstruirse con pensamiento crítico, con miradas sin juzgar, con la escucha activa, con la presencia, como hablábamos antes. Esas son todas herramientas que podemos pensarlas como incluso capacitaciones que podemos hacer todos. Digo, no estamos planteando que, no sé, hagan un posgrado o que hagan una diplomatura o que hagan un curso, sino simplemente no juzgando, escuchando, viendo cuando alguien está planteando su situación, no estar buscando las fallas, sino simplemente estar. Estar y así estando se puede ir entendiendo, ¿no? Yo a mí me pasaba que cuando antes jugaba mucho al varón, quizá hoy en día también, pero un poco menos, siento que tengo el espacio como para sincerarme y digo, yo cuando fui a un grupo de varones, en ese momento yo era varón y fui a un grupo de varones de rehabilitación, como que aprendí a humanizar, ¿no? Cuando ves que las situaciones familiares también las traen, que pensás que son solo de mujeres, las situaciones de abuso y demás, y después de que no es así, como que aprendes un montón, ¿no? Estando, humanizando, digamos, que la figura que por lo general tomamos como opresiva no sea siempre un blanco de ataque, sino más bien de entendimiento, como decías vos, que aunque nunca vayamos a justificar, siempre es bueno entender el origen de todo esto, ¿no? Todas estas desigualdades de estructura. Por supuesto, y entender eso, entender que no son hechos aislados, no son hechos personales, entender que, insisto una vez más en esto, no es una justificación, sino que es una comprensión de cómo ciertas acciones suceden. Vuelvo una vez más, no estoy justificando esta cuestión, estoy invitando a que pensemos en qué contexto se da y cómo podemos romper ese contexto, porque esos roles sexistas son los que afectan de alguna manera a la salud mental, a la salud comunitaria, afectan a todos los colectivos y tenemos que romper con esas lógicas heteropatriarcales y heteronormativas. Coincido al 100% y creo que es un gran mensaje, ¿no? El empezar a entendernos, a escucharnos y a prevenir para que después ocurran estos hechos que no vamos a poder justificar nunca porque aunque entendamos el origen, como bien decís vos, está bueno recalcarlo, ese origen nos tiene que servir para que desterrarlo y que el origen sea otro, ¿no? Porque desde la Ujú. prevención, como decía el post, un niño cuidado, contenido, con derechos garantizados, es un abusador menos, un acosador menos. Y traigo ese post porque la verdad que me gustó, me pareció importante, así que No te solo ese agradezco. post, digo una cosa más, no solo ese post, sino también entender que estas cuestiones terminan siendo cíclicas. Hay ciertas lógicas contextuales que fomentan algunos roles y otros roles son fomentados desde otros contextos y me parece interesante pensar por qué en este momento otra vez se está volviendo a que la mujer esté en el lugar pasivo,
a que la mujer esté en la casa, a que la mujer no pueda estar en lugares públicos, políticos y transformando la realidad. Bueno, hay ciertos contextos que lo único que hacen es tratar de que todo sea Dios, patria y familia, y esa de Dios, patria y familia siempre es en masculino. Y la realidad es que la sociedad está compuesta por una gran diversidad de personas, y me parece que tenemos que empezar a romper ese origen, como decíamos recién, para poder salir y ser una sociedad mucho más integral, mucho más comprensiva, mucho más reflexiva y mucho más diversa. Tal cual, que los contextos que quieren traernos ideas conservadoras, arcaicas, no nos derriben, no destruyen la lucha de que hay otro origen, como venimos diciendo, ¿no? La parte del origen es fundamental. Hay otro origen posible de las cosas para que florezcan otras cosas, para prevenir un montón de cosas, sobre todo. Así que sí, el contexto actual es algo que vamos a hablar, que al final quedó medio por fuera, pero un poco la gente entiende y comprende de qué hablamos. Creo que hay mucha información sobre lo que se ha retirado, ¿no? del presente, herramientas que antes teníamos que hoy quizá no están muy escasamente, ¿no? Por algo nació Mujeres con Salida en un contexto, yo creo que ahí ya lo dice todo, nació en un contexto por algo y no nació en otro quizás, donde quizás decíamos tenemos más acceso a un montón de cosas, había becas para mujeres en situación de violencia que hoy ya no están retiradas, están fuera de funcionamiento, ya están sin becas, sin ingresos que el Estado brindaba para que puedan alquilar, irse del hogar violento y un montón de cosas que hoy ya no están. Así que para que eso regrese, seguimos haciendo todo esto. Exacto. No solo para que eso regrese, sino para crear una sociedad más justa, más igualitaria, para seguir dando derechos, aunque sea desde donde podemos, porque el acceso a una red de apoyo, el acceso a un acompañamiento terapéutico, a un taller terapéutico, a una red, como dije recién, es un derecho, y es un derecho que nunca debió ser vulnerado. Y que bueno, desde un pequeño lugar, que tratamos de que sea lo más federal posible, llegue a todas las mujeres y a todas las disidencias que necesiten, y eso me parece que es sumamente importante, entender que esto surgió, como dijiste vos, en este contexto, porque se vaciaron un montón de recursos que acompañaban a las sobrevivientes y que las ayudaban a transitar ese proceso, que no es nada sencillo. La realidad es que obviamente haber sido víctima y sobreviviente de violencia de género, entre otras cosas, genera estrés postraumático, genera un estado de alerta continuo, genera sensación de estar siempre en desventaja, y hay que volver a generar empoderamiento, autoestima, mostrar que las mujeres pueden hacer cosas que les habían dicho que no podían. Y ahí me estoy metiendo por ahí más puntualmente en la violencia vincular, pero obviamente una violencia vincular lo que hace es mostrarle a la mujer que sola no puede, y las redes lo que hacen es devolverle esa voz, devolverle ese poder y ese empoderamiento que nunca debieron perder. Exactamente. Así que a seguir por eso. Muchísimas gracias, Lu. Por favor, un placer. Siempre, siempre al pie del cañón, Lu, así que de verdad millones de gracias por todo esto y ojalá sirva, sea funcional. Esperemos que sí, un placer. Gracias. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo.